Así es. No sé, Valentina, el resto sí. Bien. Nosotros, al pelo. Sí, espero también que la semana que pasó te haya servido también para ponerse al día. Sabíamos nosotros que había instrumentos que podíamos hacer, digamos, lectura directa, indirecta, hemos visto, eh, por las clases de muestreos, y dentro de las clases de muestreo hemos tenido la parte A, decías, por sus características, lectura directa, indirecta, y ya sabíamos que la lectura directa es cuando el instrumento en tiempo real me da los valores de los contaminantes que estábamos midiendo. Yo les ponía de ejemplo este elemento que se llama explosímetro, ¿sí? O se llama detector multigas, en el cual, bueno, este es para detectar tres tipos de contaminantes o gases, ¿sí? Tres tipos de contaminantes. Adentro tiene, adentro tiene unos sensores que se le cambia y, bueno, y se pone de acuerdo al tipo de contaminante que yo quiero medir o detectar o determinar, ¿sí? Entonces, uno tiene que programarlo. Por ejemplo, si es que yo quiero saber los niveles de oxígeno, nosotros tenemos que saber la composición del aire, ¿sí? El aire está compuesto 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de gases raros, ¿sí? Así una global nomás, digamos. Pero nosotros tenemos que saber que dentro de ese, en realidad el oxígeno es 20,8, nosotros lo tomamos como 21, digamos, para recordarnos. Al instrumento se lo programa, porque el oxígeno tiene valores, digamos, tiene límites inferiores y límites superiores. Dentro de esos límites, nosotros podemos asegurar de que el trabajador no va a sufrir ningún tipo de trastornos o contingencias. Se dice que el límite inferior del oxígeno es 18%, ¿sí? Ya del 18% para abajo ya uno empieza a presentar una serie de sintomatología, dolor de cabeza, ¿sí? Ya es pérdida hasta llegar a la pérdida de la conciencia. Entonces uno lo programa de instrumento y se pone límite inferior, o sea, del oxígeno, 18%. Y límite inferior, superior, ya, digamos, a partir de los 22% de oxígeno, 23, 24, ya una atmósfera explosiva, ya hay un exceso de oxígeno. Entonces acá se lo programa de instrumento, yo pongo límite inferior, 18%, límite superior, 22%. Entonces cuando, ¿sí?, el nivel de oxígeno baja o sube y supera los valores que hemos programado, nosotros hemos dicho que el instrumento empieza, ¿sí?, a aprender, digamos, a dar una alarma acústica y se prende todo. ¿Sí? Prende y apaga y una alarma bien fuerte da este instrumento. ¿Sí? Y nosotros vemos los valores acá, en vivo y directo. Lo mismo pasa con el monóxido de carbono. Nosotros vamos a la legislación y nos dice, por ejemplo, 0,01. ¿Sí? Entonces nosotros lo programamos para que, digamos, valor estándar o valor, la concentración máxima permisible que me establece la legislación es ese valor. Si lo llega a sobrepasar, obviamente que esto va a empezar a activar la alarma luminosa y acústica y nosotros podemos ver los valores que tiene acá. Estamos observándolo en vivo y en directo y en tiempo real, el valor que me está dando. Entonces, este tipo de instrumentación nosotros hemos dicho que es de lectura directa. ¿Sí? Tenemos los valores al momento, al toque, como dicen ustedes, y no necesitamos enviar al laboratorio para que nos dé los resultados. Lo estamos viendo directamente, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los instrumentos de lectura directa. Ya cuando nosotros veamos la parte de ruido e iluminación, vamos a ver que los instrumentos para medir esa, digamos, ese tipo de contaminante o energía,
vemos los valores en tiempo real, ¿sí? En vivo y en directo. Entonces, el tipo de instrumentación y lectura, hemos dicho que es lectura directa. Después, cuando nosotros decíamos que teníamos que mandar al laboratorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos la bomba, que teníamos nosotros el cassette con el filtro? ¿Qué tal, Elizabeth? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ya veo en el chat, no sé qué me estaba preguntando. Sí, estamos haciendo el repaso donde hemos quedado, ¿sí? Todavía no he dictado, estamos haciendo un repaso de lo último que hemos dictado. Y que esto correspondía al punto 3, clase de muestreo, y habíamos quedado nosotros, ya habíamos visto el punto A, que era por sus características de lectura directa, de lectura indirecta, ¿sí? Y estábamos haciendo un repaso de eso. Y nosotros decíamos que cuando teníamos la bomba, acuérdense, la bomba, ¿sí? La manguera que tenemos de cristal, el cassette, ¿sí? El cassette con el filtro, ¿sí? Este es el filtro que va dentro del cassette. Cassette, todo este conjunto se llama tren de muestreo, ¿sí? Ustedes van a escuchar hablar cuando se habla de contaminantes químicos, ustedes van a escuchar hablar del tren de muestreo, ¿sí? Y el tren de muestreo es, como yo le decía, el conjunto de todos los elementos para medir los contaminantes. En este caso es para medir polvo o partícula en suspensión. Cuando nosotros teníamos que medir gases, ya utilizamos ese tipo de probeta que se llama impinger, pero no teníamos nosotros los valores. Acá la bomba, ¿sí? No me daba el valor del contaminante, cuánto de contaminante hay en el ambiente. Nosotros tenemos que mandarlo al laboratorio. El laboratorio seguía todo el protocolo para buscar los resultados y nos enviaban. A veces demora una semana, a veces 2 semanas. Y ahí recién obtenemos los valores para comparar con la legislación para ver si se cumple o no se cumple, ¿sí? Entonces, este tipo de lectura es indirecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viéndolo al momento en tiempo real. Tenemos que esperar un tiempo para que el laboratorio haga los análisis previos, ¿sí? Y nos envíen los resultados. Entonces, ese era, en el punto A, el tema de por sus características, ¿sí? De lectura directa y de lectura indirecta. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta con respecto a ese punto? Bien. Ya habíamos quedado dentro del punto 3, habíamos definido el punto A, que era por sus características. Bueno, ya dijimos que era de lectura directa y de lectura indirecta. ¿Sí? Ahora pongan abajo, que sería el B, ¿sí? Estamos definiendo el punto 3, ¿sí? El punto 3, nosotros dijimos que era clase de muestreo, ¿sí? Cuando ustedes escuchen hablar de clase de muestreo, van a escuchar, en cualquier bibliografía que ustedes bajen, van a escuchar hablar del tren de muestreo, ¿sí? Ya saben lo que es el tren de muestreo. Todos los instrumentos con sus accesorios que utilizamos nosotros para hacer la medición y evaluación de los contaminantes. ¿Qué incluye el tren de muestreo? La bomba de alto caudal, la manguera de cristal, los cassettes, el filtro, los impingers, reactivos químicos, ¿sí? Que se utilizan. Por ahí si hay una dosimetría que hay que hacerle el seguimiento especial a alguien, tenemos un elemento que era un accesorio que teníamos que ponerle nosotros y le colocábamos acá el accesorio, que es iba el filtro, y esto que está acá se llama ciclón, ¿sí? Ciclón. Este es para hacer dosimetría, ¿sí? De todos modos, cuando vamos viendo el ruido, ahí vamos a retomar también la parte de dosimetría. Cuando uno no sabe si es que
el trabajador va a tener algún tipo, ¿sí?, de patología porque está expuesto a algún contaminante, pero si no está a las 8 horas en el puesto de trabajo, y supongamos que es eventual, de vez en cuando se expone al contaminante y sale, ingresa y sale, bueno, nadie le puede dar por sentado de que no le va a pasar nada, nadie puede dar por sentado. Entonces yo he dicho que nosotros en higiene y seguridad no podemos ser subjetivos y decir yo creo o puede ser, tenemos que demostrarlo. Entonces con esta serie de instrumentos, ¿sí?, que nosotros colocamos como accesorio, hacemos las valorizaciones individuales, y en ese caso, estas valorizaciones o mediciones individuales se llaman dosimetría, dosimetría. Lo mismo va a pasar para el ruido, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la unidad esa, ¿sí? Un trabajador puede estar las 8 horas expuesto al ruido, y quizás alguien de mantenimiento de otro sector no está expuesto a las 8 horas, pero ¿quién garantiza de que no va a tener, por ejemplo, hipoacusia? ¿Quién puede decir, no, pero él entra de vez en cuando y no le va a pasar nada? ¿Sí? ¿Quién puede, digamos, firmar y afirmar eso y confirmarlo? Porque yo lo digo, supongo que no va a pasar nada. Entonces, hay que ser objetivo, y en ese caso se hace dosimetría. Cuando uno tiene dudas, porque no está expuesto al contaminante las 8 horas, y uno quiere saber si está expuesto o no, si lo va a afectar o no, hay que hacer dosimetría. Entonces la dosimetría es un muestreo personal, eso es lo que es la dosimetría. Y se coloca de acuerdo al tipo del contaminante, ¿sí?, que haya el instrumento adecuado para hacer la dosimetría. Nosotros podemos hacer dosimetría de contaminantes, podemos hacer dosimetría de ruido también. Bien, ahora íbamos al punto B que decía ¿sí?, vayan poniendo abajo, por el tipo de contaminante, ¿sí?, por el tipo de contaminante. Sí, era el punto 3, pero ese punto 3 nosotros teníamos una subdivisión ahí que tenían que poner ustedes viñeta o asterisco, ¿sí? Yo había dicho un asterisco o A, el primero era por sus características, y este sería el B. O sea, del punto 3 tenemos nosotros una serie de viñetas ahí. ¿Se entendió? Sí, el punto 3 era clase de muestreo. Dentro de clase de muestreo nosotros hemos puesto A por sus características, ¿sí? Y ahora es B por el tipo de contaminantes. Y pongan abajo del B, ahí sí también pongan si quieren viñetas o asteriscos, vean ustedes, por el tipo de contaminante. Los accesorios que tenemos nosotros son para todos los contaminantes. O sea, por ejemplo, este filtro que yo le he mostrado me sirve para todo tipo de contaminantes. No, profe. Bien. Bien, obviamente que no. Cada uno de los contaminantes tiene sus características, ¿sí? Y hay que tener la instrumentación con los accesorios adecuados para poder determinarlos, ¿sí? Y es lo que estamos viendo. Ustedes están sabiendo que este elemento, ¿sí?, con este accesorio es como una probeta de laboratorio que también va conectado a la bomba. Si nosotros tenemos la manguera de la bomba, conectamos nosotros acá el accesorio, y la bomba empieza a aspirar, ingresa por acá el gas, porque esto es para medir gases. Acá dentro de esta probeta, que está milimetrada, ¿sí?, tiene sus escalas, se coloca el reactivo,
el elemento químico que me lo va a retener a ese gas, lo va a retener al gas. Entonces ingresa por acá el aire, pasa a través de la probeta y como está circulando aire, hace burbuja, burbujeo. Entonces esto también, aparte de llamarse impinger, ¿sí? Impinger o impinger, se le llama burbujeadores también. Y depende del tipo de contaminante, nosotros le hacemos el seguimiento, también puede ser dosimetría de contaminantes, ¿sí? Porque acá tenemos este accesorio también, que nosotros le colocamos al trabajador que no está expuesto a no está expuesto a las 8 horas, ¿sí? Entonces podemos poner en este accesorio, así, y va colocado al costado de la cintura, y se va haciendo el muestreo. Puede ser un impinger o puede ser dos impingers, ¿sí? Para hacerle el seguimiento o la dosimetría. Bien, entonces, primer asterisco, hemos dicho por el tipo de contaminante, de acuerdo al contaminante, vemos qué tipo de accesorio vamos a utilizar. Entonces pongan en el primer asterisco polvos, humos, fibras, nieblas. Niebla uno puede decir que es un gas, ¿sí? Pero hay algunos casos que están en forma particulada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de polvos, humos, fibras, el humo, digamos, no es que es un gas, ¿no? El humo es material particulado o material sólido en suspensión. Eso es lo que es. Cuando se quema algo, si yo quemo un papel, va a haber humo y se va a hacer tipo polvillo que se va a ir al ambiente o al aire y bueno, se va a ir contaminando y quitando visibilidad a ese ambiente. ¿Por qué? Porque son partículas sólidas en suspensión. Entonces, cuando hablamos polvo, humo, fibra, niebla, quiere decir de que hay material sólido en suspensión. Después habla también ahí de fibras, ¿sí? Para medir fibras en un ambiente de trabajo, hay otro elemento, hay un elemento que se llama ciclón también, ¿sí? Este es un ciclón, pero para medir fibra es más o menos de medio metro de alto para medir, ¿sí? Y tiene, digamos, es como de lata, tiene una entrada y una salida también, pero es muchísimo más grande ese accesorio, ¿sí? Para medir fibra. Y usted va a decir, ¿qué es lo que es la fibra? Bueno, por ejemplo, si yo tengo ese hilo cáñamo, o ese hilo sisal, o ese hilo marrón, ¿sí? Que por ahí se usa para manualidades, o para cotillones, digamos, hilo como si fuese de cartón, inclusive el mismo plástico, ¿sí? Durante el proceso, en la fabricación de esos, en el ambiente hay muchas fibras, ¿sí? Fibras en suspensión. Y vamos a ver después cuáles son las características de la fibra, cómo a través del microscopio uno puede diferenciar lo que es una partícula de lo que es una fibra, porque tienen una forma, ¿sí? Tienen una forma particulares. Entonces uno viendo a nivel microscópico, yo digo, bueno, esta es una partícula y esta es una fibra. Pero para ponerle de ejemplo, ¿dónde se puede generar? Bueno, precisamente cuando se hacen, en este caso, el hilo de sisal, el hilo cáñamo, o el mismo polietileno y polipropileno cuando se los procesa, o sea, con lo que se hace en la bolsa de plástico, durante el proceso se emite al aire lo que son las fibras. Y sabemos que eso, si se aloja al pulmón, eh, puede generar fibrosis pulmonar, o sea, un cáncer al pulmón en el tiempo. Bueno, entonces el primer asterisco pusieron, hemos dicho B por el tipo de contaminante, abajo dijimos, pongan una viñeta o asterisco, polvo, humos, fibras, nieblas, etcétera. Abajo otro asterisco, gases y vapores. Gases y vapores.
Bien. Ahora vamos al punto C. Pongan C. Por la localización de la muestra. Por la localización de la muestra. Localización con Z, C y acento en la O. Por la localización de la muestra. Sí. El punto C hemos dicho entonces por la localización de la muestra. Punto C por la localización de la muestra. Localización dije que se escribe al último con Z, C y acento en la O. Localización. Les comento por qué esto, porque ustedes están tan acostumbrados a los tiempos que corren para decir